Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Cronimod. Vamos ascendiendo por esta carretera de montaña hacia el municipio de Xóvar, en la Comunidad Valenciana, provincia de Castellón, y más propiamente emplazado en esta Sierra del Espadán. Es un municipio de 316 habitantes, según el censo del 2024. Está a 3 horas hacia el este de Madrid, alrededor de 2 horas y media desde Barcelona yendo hacia el sur, y alrededor de 1 hora y 35 minutos yendo desde Valencia hacia el norte. Wow, paréntesis, porque este paisaje hay que degustarlo. Wow, qué bello. Buena vista de la Sierra del Espadán. El pueblo tiene de particular que tiene un habla chovar o chovero, que es una mezcla de castellano aragonés con algunos palabras del valenciano. Es una mezcla, ¿sí? Y es un habla, no llega a ser ni siquiera un dialecto, porque según entiendo lo hablan solamente algunos vecinos del pueblo. Entonces vamos a ver qué tiene de pintoresco y colorido este municipio de Xóvar. Pues justo venía por la carretera hacia Xóvar y me encuentro con un paisaje espectacular, la Sierra del Espadán en todo su esplendor. Bueno, y la carretera que nos conduce hacia Xóvar es la CV 221, que, guardando las distancias, me recuerda un poco como a estas rutas de Bolivia o incluso de Cusco en algunas partes en Perú, por lo montañosa, ¿no? Quiero decir, no el paisaje en sí, el color no, pero claro, así estrecho, con precipicios, porque como pueden observar a los lados, pues hay unos fosos bastante profundos, así que conviene ir tranquilo, sereno, disfrutando del paisaje y sin exceder la velocidad. Además que vale la pena ir observando el paisaje, como ya lo mencionaba, ¿no? Carretera estrechita y con muchas marcas de sal para que no se congele, para que no haya hielo en la vía. Llegamos a Xóvar. Si te está gustando el video, si te ha gustado el paisaje y si quieres conocer más de esta historia, ayúdame con tu like, suscríbete a Cronimod y sigue conectado para mucho más contenido de calidad. ¿Qué les parece este descenso? Bueno, pues hemos podido llegar hasta la plaza del pueblo, hasta la plaza de la iglesia, así que vamos a aparcar, ahora sí, a caminar. Ahora la misión es encontrar quién nos habla en chovero, y aunque la gente se pone tímida frente a la cámara, nada perdemos con intentarlo. Soy chovera, nacida aquí, y vamos, pues me he criado con toda la gente que hablamos un poco el chovero, pues subir las rochas. ¿Qué significa subir la cuesta? Que, como te habrás dado cuenta, el pueblo está con mucha cuesta. Entonces siempre decimos, voy a subir la rocha, chafar el charco, pues pisar. Aquí tenemos una forma de hablar muy diferente a otros sitios. Tenemos una mezcla de valenciano, de castellano. Hay muchas palabras que son churras, que son de aquí arriba de Aragón. Cubertera es, por ejemplo, un ribazo, no sé, o un ribazo, nosotros llamamos ribazo. Un ribazo que es de piedra, que se hace para los que son los bancales, para que la tierra no se vaya. ¿Vale? El ribazo lo que hace es aguantar la tierra, y la parte de arriba de las piedras le llamamos cubertera, palabra que es de aquí. Las más jóvenes que hemos tenido que salir, muchas trabajan fuera, entonces sí que nos ha tocado cambiar un poco la forma de hablar, porque tienes que aprender, es aprender un poco a hablar, y a veces cuesta. Lo auténtico es lo que has vivido, es lo nuestro, esto no se puede perder. Xóvar también cuenta con varios manantiales y vende gran parte del líquido al principal supermercado de la Comunidad Valenciana. Además,
En sus montañas hay muchos alcornoques. Y resulta que estos árboles de Chobar tienen una especialidad, y es que solo se pueden trabajar, solo se les puede cortar la corteza, cual se utiliza para crear el corcho, cada 12 años, en comparación con otros árboles de, por ejemplo, Portugal, en las cuales los árboles se pueden trabajar nuevamente, se les puede cortar la piel, la corteza, cada 7 u 8 años. Al cortarse cada 12 años, esa corteza del árbol del alcornoque, de la variedad que hay aquí en Chobar, hace que sea una corteza mucho más compacta, por lo cual es mucho más apetecida, ya que las otras cortezas de los otros árboles que se cortan cada 7 u 8 años pues son un poco más porosas, entonces no conservan tan bien las cualidades del vino, por ejemplo, el aroma, el sabor, etc. Pueblo de Chobar, con sus 300 y tantos habitantes, con su hablar chovero. Por supuesto, también me queda en la memoria del árbol del alcornoque y el corcho que se extrae de su corteza. Así que para seguir sacando mucho más contenido de calidad, ayúdame con tu like, suscríbete a Cronimod y sigue conectado.